espiritismo y teosofía. El psicoanálisis era la manifestación de aquel mundo misterioso que subyace a lo físico, propugnado por algunos místicos como Madame Blavatsky, la por entonces célebre ocultista rusa que había conectado Oriente con Occidente, fundado de la Sociedad Teosófica, o también de Allan Kardec, fundador del espiritismo. No es en vano, durante sus primeros pasos, la teoría del subconsciente partía de la idea oriental o incluso espiritista de un mundo subyacente donde habitan los espíritus de los muertos y es gobernado por una corte de sabios ancestrales, los superiores desconectados, que regían el planeta prácticamente. Aunque hoy cueste creerlo, tanto Sigmund Freud como Carl Jung creían al principio en el subconsciente como un símbolo de lo que contiene en su mente la persona por debajo de la racional, la parte sumergida de un inservible poblada de manifestaciones diabólicas y espectres que podían conducir a la locura si se desmandaban. Tanto es así que para Freud los complejos y los fantasmas del inconsciente eran deplorables y habían de sacarse a la superficie como habitantes de los reinos subterráneos, con el fin de que el paciente se enfrentara a ellos en un doloroso combate que formaba parte de la curación psicoanalítica constante, lo que costase tanto el tiempo como un dolor. Los fantasmas de la mente. En cambio, para Jung, dichos fantasmas no eran sino un reflejo del negativismo fotográfico de la persona, nada distinto a su naturaleza. Él creía que los fantasmas, los demonios sombra o daimon, sirven para encaminarnos hacia el verdadero rumbo, el de nuestro destino superior, en lugar de conformarnos con la mera supervivencia cotidiana. Como el estudio del Tao, la secular corriente filosófica oriental del inspiró el gran sabio chino Confucio, Jung pensaba que no hay nada originalmente bueno ni malo. Para el taoísmo, lo malo es precisamente diferenciar, establecer dicha categoría, dividir y polarizar la realidad, tal como indica el libro de Tao Te Ching, la Biblia taoísta. Cuando todo el mundo reconoce lo bello como bello y lo bueno como bueno, eso en sí mismo es fealdad y maldad. Curiosamente, la misma figura en el Génesis cuando dice que el pecado original comienza con la distinción del bien y del mal, con la ruptura de la unidad y el comienzo de la dualidad representada por la fábula de Adán y Eva. Dos caras de la misma moneda. Para Jung, el bien y el mal eran dos caras de la misma moneda. No se puede erradicar uno porque con ello erradicamos también el otro. Para él, la dualidad y las diferencias rompen el vínculo humano con la universal, con la naturaleza, con el todo, el Tao, dejando el hombre a merced de sus contradicciones y de las fuerzas opuestas del azar, el bien y el mal, que las disgregan y la dejan esquizotomizado, palabra derivada del término esquizofrenia, acuñado por su colega Bludor en 1909. Jung se sirvió de dicho término porque para él la dualidad, el maniqueísmo, causaba esquizofrenia, derivada de la ruptura entre el yo y el sí mismo, la verdadera esencia del ser humano. La solución que proponía Jung para vincularlo de nuevo al todo universal era convertirlo de nuevo en uno, refundir los opuestos, por eso demoniaria su proceso iniciativo, individualismo, inspirado a los procesos de aprendizaje y perfeccionalismo espiritual, que debían seguir los adeptos antes de ser admitidos en las antiguas sociedades herméticas, romanas y helénicas. Los opuestos siempre se han equilibrado entre sí, escribió Jung. La unilateralidad, aunque impulsa, es una señal de barbaridad. Esto lo dedujo después de comprender que los orientales intentaban la unificación del ser humano mediante profundas psicoterapias mediativas como el Zen, milenaria disciplina budista que se basa en la despersonalización total para que así el practicante se vincule de nuevo con el Dharma, o depósito universal del todo sabiduría y perfección. Pero Jung no consideraba necesaria esta radical despersonalización, estudiando los dos más famosos oráculos de la historia, el I Ching oriental y el Tarot occidental.
determinó que no es útil erradicar del todo el yo, porque aflore el sí mismo, la verdadera conciencia primigenia, sino que basta con saber adoptar una identidad distinta según el momento y la situación, como una máscara o disfraz en el arquetípico. Arquetípicos, entidades virtuales. Para Carl Jung, los arquetipos viven en el inconsciente colectivo. Son como entidades que se han configurado desde el origen del ser humano. Son lo que hoy podríamos llamar roles o simulaciones virtuales que podemos adoptar para jugar con mayor eficacia en la vida. Suponiendo que esta es como un inmenso juego de ajedrez, o mejor aún, un juego de rol, la palabra virtual es lo que mejor define a esas entidades de las personalidades, que son los arquetípicos. Pues el propio Jung dijo al respecto que todos nacemos originales y morimos copias. Durante todo el libro he utilizado un ejemplo simbólico para explicar qué es y cómo funciona el arquetipo para la personalidad del ser humano. Dicho ejemplo presupone la vida como un juego de rol, uno de esos que causan furor entre los adolescentes, los que se activan con un mazo de cartas plagadas de símbolos mitológicos, complementadas con diversas figuras alegóricas, generalmente de aspecto gótico y medieval. Un manual de instrucciones cuyas reglas de juego parecen inspiradas en una novela fantástica o de un guión de ciencia ficción, y un dado de 12 caras, pero peculiar mundo de los juegos de rol, tanto de sobremesa como de PC o videoconsola, es el ejemplo más próximo a la realidad cotidiana que he podido encontrar para explicar de manera sencilla las normalmente crípticas explicaciones de Jung. Como ya he dicho antes, el concepto del juego de la vida proviene de un curioso software que desarrolló en 1970 el matemático inglés establecido en Norteamérica, John Conway, para demostrar las vicisitudes que sufre un ser vivo junto a otros en un espacio y tiempo dados. Se trata de una simulación computarizada de la vida, el celular, gobernado por reglas simples que dan lugar a comportamientos notablemente complejos. Imitando a las personas, al respecto, el programador informático Bill Cosper declaró: al principio no estaba claro que las cosas que podían ocurrir en este universo virtual eran casi tan complicadas como las que podían ocurrir en nuestro universo, y posteriormente, por una secuencia de pequeños descubrimientos avanzados por grados, se hizo claro que cualquier cosa que podamos imaginar puede ocurrir en el juego de la vida.